Bueno, en la parte inicial del programa hablamos mucho de coronavirus, de los desarreglos de la gente, de una sola prueba PCR, de la preocupación en sentido general por la COVID-19, por la salud de este pueblo. Vamos a hablar un rato con Rafael Mena, es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP. Buenos días, Mena. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un placer verte al pie del cañón. Como siempre. La preocupación de nosotros es válida, Mena, porque a ver, nosotros nos quejamos aquí, pero frente a una cámara, pero tú estás en el inside. Yo pienso que ustedes están interpretando realmente los sentimientos de la población, porque realmente hay una preocupación en la gente, en los médicos, en las clínicas y en los pacientes, que son los fundamentales después de todo, con relación a lo que está pasando en estos momentos que ustedes han comentado anteriormente en el inicio del programa. ¿Cómo anda la clínica tuya en ocupación? No me gusta coger lo propio en primer lugar, sino en sentido general. Yo te podría decir que las clínicas han sufrido muchos percances económicos. Yo no sé si tú te recuerdas que a mí me quisieron cortar la cabeza cuando yo dije que lo económico estaba por encima de la salud. Y inclusive quien me precede lo termina de confirmar. Nosotros, y lo que ustedes han dicho anteriormente, lo confirma también. ¿Cuál es la protesta ahora en el asunto del PCR, que es un solo? ¿Cuál es? ¿Es médica o económica? La gente no tiene dinero para pagar más de una. Entonces, ¿cuál es? Las ARS no pueden seguir cargando. Dice que la deuda acumulada del gobierno es de más de 4.000 millones, por PCR nada más. Dicen que 6. 6.000 millones. 6.010 me dijeron, exacto. Tú sabrás más que yo. Precisamente, eso pero también nosotros estamos sufriendo eso que ustedes están diciendo ahora, nosotros lo seguimos sufriendo. ¿Cómo así? Porque nosotros no se nos ha pagado, también tampoco, o sea que... ¿Qué no se le ha pagado, doctor Mena? El asunto del PCR. ¿El qué? El asunto del PCR. O sea, las pruebas PCR sí, pero lo hicieron con seguro, o las que tenía que pagar el gobierno. Quizá hasta yo mismo estaba confundido y sería bueno aclarar esa situación. El gobierno, con el fondo que tenía, o tiene, no sé si todavía le queda, acumulado de un porcentaje que ellos ahorraban del asunto de la seguridad social, es el que paga, o el que pagaba, porque pagaba porque lo sustituyeron por una prueba. Era el que pagaba todas las pruebas de PCR. Y eso llegó a la cantidad que ustedes dijeron. Pero a su vez nosotros le facturábamos esos costos a las ARS. A nosotros eso no se ha pagado, entonces la deuda también nos afecta a nosotros directamente, como ustedes pueden deducir de esa situación. Es un poco difícil, puesto que no es un secreto para nadie, que ustedes saben que la curva de la clínica, como ustedes decían anteriormente, que qué estaba pasando, yo no puedo hablar 100%, pero la mayoría de ustedes saben que hicieron así. Cuando el problema de la epidemia comenzó, la gente ahora está comenzando a ir de nuevo, pero la gente no iba a clínicas. Y ni iba a los médicos, ni iba a los consultorios. La hipertensión, la diabetes. Claro, la gente estaba atemorizada. Entonces, eso fue para la clínica una desgracia económica también. Ahora, ya como ha habido este periodo tan largo, las embarazadas, una apendicitis, un balazo, un dolor, un apéndice, tienen que ir obligados, pero no es lo mismo ni se hace la prueba, porque a las clínicas, aunque ustedes no lo crean, los internamientos y ese tipo de cosas lo que le dejan en pérdida. Son los estudios lo que dejan en dinero. Son los estudios los que mantienen la clínica indirectamente, son los estudios los que mantienen la clínica. Entonces, para las clínicas realmente esto ha sido un desastre en el sentido de lo que es la pandemia y cómo se ha manejado y qué ha pasado. Nosotros no lo podemos controlar, ni se va a poder controlar, no importa lo que se haga, no importa lo que se diga, hasta tanto los médicos no entiendan y se eduquen y ayuden a resolver el problema, porque ya los médicos tenemos que pensar que dejamos de ser dioses. Ya eso no existe en los médicos. Los médicos ni alto piadoso, eso se acabó. Ahora lo que hay una relación, gústeme a mí o no me guste, o no le guste a ustedes, es de dinero.
Esa es la realidad de la situación. Y quien me presidió, yo iba diciendo que el problema era el endeudamiento y este otro tipo de cosas. Pero yo le pregunto, bueno, yo no sé qué para preguntarle a ustedes, pero el comentario. ¿Quién es el culpable de esta situación? ¿Somos los médicos? ¿Es la población? ¿O es el sistema, que el neoliberalismo que ha llevado a este tipo de cosas? Porque en los 20 o 25 años que esto tiene, ¿cuándo ha pasado? ¿Cuál ha sido el resultado para la clínica y para los médicos? ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha pasado? Entonces, los médicos tienen que entender ese tipo de cosas y no ponerse a luchar por sentimientos. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender y tenemos que ver qué ha producido eso, porque si no, usted está llevando o conllevando a un fracaso de la lucha. Entonces, así no se puede. Desgraciadamente, los médicos tienen que entender que tienen que comportarse ya y tienen, igual que como uno estudia anatomía, fisiología y ese tipo de asignaturas, tienen que en las universidades enseñar los problemas económicos. Fíjese, ese mismo PCR que ustedes terminaban o que comenzaban de analizar, que se ha dicho en diferentes maneras. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué razón, si eso dicen que lo están haciendo gratis en dos puntos de las ciudades, usted cree que todo el mundo va ahí? Vamos a ver claro. Entonces, no se cobra. Otra pregunta que yo tengo, ¿por qué entonces cuando un paciente va a un hospital con un seguro le cobran? Siendo el hospital o los hospitales mantenidos y proporcionados. Sí, pero eso sí es autogestionado. Sí, pero ¿por qué son hospitales autogestionados con los dineros del pueblo? Porque si yo lo pago, si tú lo pagas, todo el que va a un hospital debe ser gratis, porque por eso lo pagamos. Y recuérdate, yo tengo más de 50 años en el asunto de la medicina. Cuando yo era practicante en Era de Trujillo, que eso ustedes quizás no habían nacido, todo el que iba a un hospital se atendía gratis. Entonces, ahora con el neoliberalismo, usted va al hospital y le cobran. Entonces, eso le digo, entonces, porque por eso le estoy diciendo que con esta situación de que si está dando gratis el PCR, debe darse gratis en todas las demás cosas. ¿Por qué nada más el PCR? No, debe de aprovecharse y ahondarse o aclararse la situación y decir, todo el que va a un hospital tiene derecho a que se le dé gratis, tenga o no tenga seguro. Porque para eso se crean los hospitales, no de autogestión, que es una nomenclatura precisamente después de hace 20 o 25 años, porque eso no existía. Pero el Estado dice que no puede mantener el sistema de salud solamente. ¿Sí? Y sin embargo el Estado dominicano, a todas esas instituciones que no le cobran impuestos, lo que decía el que me precedía a mí, que no le cobran impuestos. Ustedes saben muy bien que aquí hay instituciones médicas que le dieron la tierra, que le construyeron, que se le equiparon, que le dan 550 millones de pesos al año. A correr fanáticos, a propósito de tierra. Mena, pero las ARS tienen razón en algo. No tienen clínicas. Yo no he dicho que no tienen razón. No tienen hospitales, no tienen médicos, no tienen pacientes. ¿Qué es lo de ellos? ¿Es ganarse su dinero? ¿Y quién creó ese sistema? ¿Quién creó el sistema precisamente de que se crearan los monopolios? Porque son monopolios. Fuimos nosotros. Dime, fuimos nosotros que creamos los monopolios. Entonces, ¿quién creó ese sistema? Usted sabe muy bien que fue el neoliberalismo, porque antes no existía. Mira, tengo que decirle a ellas dos que tú mencionas el neoliberalismo varias veces. Mena se leyó El Capital de Carlos Marx. Sí, ya nos dimos cuenta desde que lo mencionó. Él se leyó El Capital. Él es dueño de clínica, por eso y Generis. Es seguidor de Marx. No, por un momento pensaba yo que el doctor Mena nos iba a sacar el Capital, tal cual. Bueno, ahora yo poderlo sacar y podérmelo saber. Yo sé parte del Capital, como debe saber, como entiendo yo que debe saberlo toda persona que tenga un sentimiento de educación. ¿Y usted cree que las clínicas son modelos de producción?
No en la actualidad. No en la actualidad, porque si fuera un modelo de producción, no estuviera pasando por la crisis que están. Usted sabe que muchas veces... Ustedes son muy jóvenes y no se dan cuenta. Haga así, pase por la Avenida Independencia. Recuerde que anteriormente la Avenida Independencia aquí se le decía era Wall Street de la medicina. De la salud. ¿Y ahora? Hay menos clínicas, doctor Mena, ¿Cómo que después yo de no la quisiera... pandemia. Adiós, pero ¿cuántas? Tú me preguntaste ahorita, tú eres problemático. ¿Cuántas han quebrado? ¿Cuántas quedan? No, al revés. No, porque no quiero decir los nombres de los que han quebrado, porque eso es, los compañeros se van a sentir mal. ¿Cuántas quedan? No, pero sin mencionar los nombres. ¿Cuántas clínicas han tenido que cerrar por la crisis? No, pero comience por allá abajo, comience por allá. Una que tenía un nombre de un país sudamericano, cerrado. Otra que tenía el nombre de un médico dominicano, ahora está en manos de un sector de la iglesia que yo no sé cuál es peor de esa gente, porque tiene un nombre estrafalario. Ese tiene ese nombre. La que le sigue es un parqueo. La otra la están vendiendo capitales extranjeros. La que está allá arriba están capitales extranjeros que son enemigos entre ellos, pero ahí están juntos. La otra que está allá arriba está cerrada. La que está aquí abajo está cerrada. ¿Quiere más? Doctor, pero usted es el vocero de todo ese sector. No necesariamente, porque las clínicas tienen el problema de que mucho de, en primer lugar, cuando yo le decía ahorita que los médicos tienen que estudiar, es precisamente por eso, porque los médicos eufóricamente dicen que son clase media. Eso no existe. Y ahí está de nuevo lo que usted me pregunta, eso no existe. O sea, usted no es clase media nada, porque usted está arriba o está abajo, pero no en el medio. Entonces, los dueños de clínicas y los participantes que están en la clínica pertenecen a esa situación que se llama pequeña burguesía, que están al borde siempre de los desastres económicos y que no saben lo que están pasando. Y que hoy comen, hoy viven y se les importa lo que es el mañana. Y esa gran cantidad predomina, yo le decía, en un número casi absoluto, en esas instituciones. Desgraciadamente, lo que usted me preguntaba ahorita, yo le pregunto si el señor Márquez, usted decía, tiene razón o no, y se está viendo 200 años más tarde. No, pero nos reivindica. Hablando de médicos, José Gregorio Hernández, no sé si usted lo conoce, médico, beatificado recientemente. Que lo acompañe también, doctor. Gracias, doctor Mena, por estar con nosotros. Pero es una ignominia que un médico diga a ella que beatificarlo cuando se reduce con la ciencia y se va con la hechicería. Bueno, pero así es. Gracias, doctor. Okay. Gracias, Buena.